Buenos días, de Dios, por aquí estamos. Eh, por alguna razón la presentación está tardando un poquito en cargarse, pero ya la vamos a tener disponible. El punto es que tiene algunos elementos, puesto que había sido preparada, como ustedes saben, para presentárselas en el salón que nos prestaran en el centro de cómputo, porque estas actividades de laboratorio se visualizaron, van a ser presenciales. Y solo la clase teórica, que es en la tarde a las 6:30%, esa va a ser virtual. Pero las actividades de laboratorio, excepto semana 1, semana 2 y semana 3, por el momento, van a ser virtuales. Pero igual vamos a poderle poner atención a eso y poder tener lo que necesitamos de esa actividad. Hay una pregunta existencialista, si lo quiere, con Ever Josué. Sus apellidos son Casco García. Por casualidad, Ever Josué, eres originario, tiene familiares que de Izalco. Buenos días, Nick. No, en realidad no. Soy de ese lado de Cucatlán. Ok, ok. Es que en alguna época, yo recuerdo, eh, muchas familias o alguna familia que yo conocí de apellido Casco eh, eran originarios, aquí en San Salvador estaban establecidos, pero eran originarios de Izalco, departamento Sonsonate. Pero bueno, está bien, no hay problema. Aquí estamos. Durante el transcurso del laboratorio, tranquilos este laboratorio, el próximo vamos a ver algunos conceptos complementarios a nuestro material de clase. No vamos a hacer una evaluación. Bueno, ¿cómo no? Las evaluaciones inician en la semana 3. Para ustedes desde creo que el 5 de febrero. Ahí vamos a tener una evaluación. En esa evaluación, lógicamente, vamos a usar el material que hayamos abordado, tanto en los laboratorios per se, como en algún material que hayamos abordado en clase. Así es que atentos con eso, ¿de acuerdo? Porque poco a poco tenemos que ir adentrándonos en nuestra especialidad, auditoría de sistemas. Ustedes son alumnos avanzados, están a las puertas de egresar y por supuesto el propósito de egresar es graduarse, ¿verdad? De manera pues que tendrán ya un cúmulo de conocimientos. Entiendo que han recibido algunas asignaturas relativas con auditoría, pero en mi experiencia, durante varios ciclos, he estado tratando de hacer conciencia, de hacerles entender a los alumnos que auditoría de sistemas, si bien es cierto, requiere muchas de las características de la auditoría como tal, pero la auditoría de sistemas es una especialidad técnica. Y cuando hablamos de una especialidad técnica, hablamos de que tenemos que meternos con lo que hasta hace unos días se le llamaba tecnología de la información, que no es su nombre original. Porque hoy por hoy nos están hablando de un concepto un poquito diferente. Nos hablan de digitalización o nos hablan de transformación digital. Eh, y el auditor, ¿qué es lo que va a ir a auditar? El auditor de sistema. El auditor de sistema no va a ir a auditar el manual de organización contable.
no va a ir a auditar el catálogo, no va a ir a auditar los asientos contables, va a ir a auditar toda la plataforma tecnológica que se usa en la empresa para eh, producir los resultados, básicamente, los informes financieros, por lo menos en principio, ¿verdad? Puede ser que después se expanda a otras áreas de gestión de la empresa por razones bien propias del momento. Pero en todo caso, ¿cuál es nuestro campo de acción? Auditoría de sistemas. Y auditoría de sistemas va a requerir eso. Así es que vamos a tratar de adentrarnos un poquito en ese ámbito de la auditoría de sistemas como tal, y vamos a tratar de ir caminando. Déjenme contarles, mientras nuestra presentación está disponible, se ha tardado un poco, ya les dije, estaba cargando, de que si bien es cierto, hoy hablamos de auditoría y sistemas, y cuando hablamos de sistemas, queremos significar sistemas de información y esta especialidad tecnológica que arranca aproximadamente al inicio del 1900, más o menos 1901 a 1903, hay un evento muy grande que llama la atención en todo el mundo, porque en los Estados Unidos había que tabular o procesar los datos del censo poblacional. Y resulta que los datos son tantos, ya un volumen de datos tan enorme, que no era posible tabularlos a mano. Y entonces, en la búsqueda de ver cómo se resolvía la situación, aparece en escena una persona, Herman Hollerith. Y Herman Hollerith desarrolla lo que posteriormente se llamaría procesamiento electrónico de datos. Y el procesamiento electrónico de datos usó como tecnología para almacenar información lo que en algún momento se conoció como la tarjeta perforada. Y lógicamente, todos los equipos que se usaron en esa época eran los equipos de registro unitario, ¿verdad? Lógicamente, Herman Hollerith se inspiró para hacer eso en los telares, ¿verdad? Y esa fue la forma como logró que mediante la lectura de un pedazo de cartulina que estaba girando o deslizando sobre un tambor de cobre, y sobre el tambor había unas brochas con alambres que eran conductores de energía eléctrica, de manera que cuando los alambres hacían contacto con el tambor era porque había una perforación en la tarjeta, y eso se registraba. Por supuesto, el tiempo de desplazamiento de la tarjeta por el tamaño de tarjeta y las otras características nos iban dando la pauta de la información, ¿verdad? De manera pues que ese fue el origen como tal de lo que llamó el procesamiento electrónico de datos. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Ese concepto de procesamiento electrónico de datos se mantuvo desde aproximadamente 1901 hasta finales de los décadas del 60, 1960, inicio de 1970. Si ustedes pueden ver, serían 60 a 65 años en que se mantuvo ese concepto de procesamiento electrónico de datos. Equipos de registro unitario
información almacenada en unos pedazos de cartulina que le llamábamos tarjeta perforada, la famosa IBM 5081, que era del tamaño de $1. Por supuesto, las máquinas se fueron sofisticando, ¿verdad? Para ser más rápidas, ser más exactas, tener más facilidades. Posteriormente, a finales de los 60, 70, el concepto cambia y el concepto ya hoy se habla de que es informática. Y cuando hablamos de informática, ya es otro aspecto. Ya no es electromecánico, ya son computadores electrónicos. Y eso se mantuvo un cierto tiempo, no tanto como duró el concepto de procesamiento electrónico de datos. Pero informática se mantuvo más o menos como unos 20 años. Si ustedes comparan 60, 65 años con 20, el tiempo de duración de las diferentes tecnologías va cambiando y va cambiando abruptamente. 60, 65, luego 20 y después de informática, a principios de los 90 se opta por una nueva forma de llamarle a esa forma de procesar los datos y le llaman tecnología de la información. Y apenas estamos en los años 2020 y se habla de algo totalmente diferente conceptualmente, aunque en el fondo sigue siendo lo mismo. Pero la tecnología que se usa, las herramientas que se usan, los dispositivos, es otra cosa. Y ya no es más tecnología de la información, ¿verdad? Hoy ya nos hablan de digitalización. Y entonces estamos viendo o estamos viviendo un momento diferente. Mucha movilidad, muchos gadgets, muchos dispositivos que tienen una cantidad enorme de poder de cómputo, muchísimo más que una computadora personal. Las computadoras personales, muchos nos ufanamos de que tenemos una computadora personal. Yo tengo mi PC, una laptop porque es portátil, además tengo una desktop. Qué bueno, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas tienen y de alguna manera usan, aunque para propósitos limitados, al menos en nuestro medio, lo que le llaman los dispositivos móviles, y que por alguna razón se les sigue llamando teléfonos. Pero teléfono se le llama porque allá por los 90, cuando empiezan los 90, esos aparatitos solo servían para hablar, para comunicarse mediante el uso de voz. Pero la novedad es que eran portátiles, ya no estaban fijos en la oficina o en la casa, sino que ya uno los podía andar consigo, ¿verdad? Y hoy esos aparatitos tienen una cantidad enorme de cómputo que nos sorprende. Normalmente una computadora personal, para poner un ejemplo, tenemos un procesador. Así es lo que sea, un i5, un i7, y tenemos un 4 megas de memoria o tenemos 8, y eso es peligroso, ¿verdad? Pero si ustedes ven un teléfono celular de los de alta gama, los que hoy le llaman smartphone, tienen no un procesador, tienen 6, 8 procesadores, tiene 64 gigabytes de memoria, pueden hablar por teléfono, pueden usar redes sociales, pueden hacer un montón de cosas, aunque nosotros, la gran mayoría de nosotros no sabemos cómo hacer todo lo que se puede hacer con un teléfono celular, ¿verdad? Déjenme decirles, estamos completos en cuanto a asistencia, jóvenes. A las 11:26, los 11 que debieron haber estado están completos. Eso me alegra mucho, ¿verdad? Porque está
Samuel José, Pedro Saúl, Patricia Raquel, Marvin Alberto, Catherine Yamilet, Jonathan Edgardo, Francisco Heriberto, Ever Josué desde temprano, Alejandra Janet también, Adriana Lorena también temprano, así es que, y su servidor. Así que estamos bien, ¿verdad? Y yo espero que en un momentito esta cosa termine de cargar porque ya se nos tardó más de la cuenta, pero bueno, ni modo. Ese es solo un auxiliar, ¿verdad? Así que vamos a ver ahí qué pasa. Ok, jóvenes, estábamos con que transformación digital, pero tenemos que hablar de procesamiento electrónico de datos. Y procesamiento electrónico de datos, ahorita lo podemos concebir como, en términos generales, la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Tengamos presente, independientemente de la tecnología, lo que almacenamos en un computador son datos, ¿sí? Mediante procesos de tratamiento de los datos, podemos llegar a generar información. ¡Qué bien! Ya tenemos información. Hoy sí. Y la diferencia de los datos con la información es que los datos son un cúmulo de conocimiento que está allí, pero no está tratado y no nos dice mucho. Sin embargo, ya cuando lo tratamos y podemos producimos algún resultado, tenemos información. La información nos permite tomar decisiones y esto es aplicable a todos los órdenes de la vida, ¿verdad? De manera que el uso de la información a través de los computadores no es solamente para efectos mercantiles o comerciales, en lo absoluto. Investigación científica, control de personas, recuperación de cuentas, conocer los gustos y preferencias de los consumidores, saber los usos y costumbres de las personas, saber el por qué unas personas prefieren ciertos productos y no otros, y por qué prefieren ciertos colores y no otros. Y bueno, todo lo que tiene que ver con el quehacer del individuo como tal dentro de una sociedad, dentro de un contexto geopolítico, dentro de toda la gama de actividades que realizar. Así es que eso nos lleva hoy a lo que es el uso de la tecnología de la información. Y cuando hablamos de la digitalización, es porque estamos ya teniendo la capacidad de no solo manejar, almacenar, acumular, manipular, transformar datos, sino que hoy ya estamos hablando de imágenes. Y mediante las imágenes, entonces, podemos hacer una cantidad enorme de cosas. Aparte de que se dejó de utilizar ya únicamente el lenguaje natural de los individuos en cada región del mundo, en cada país. Y lo digo de esta manera porque muchos de nosotros, en algún momento o por muchos momentos, por mucho tiempo, por ejemplo, hemos creído, así nos hicieron creer, que hablábamos español, ¿verdad? Lo cual, pues, bueno, como que no es cierto, ¿no? Pero está bien, está bien. Así es que, el lenguaje del computador está basado, como repito, en la manipulación que puede hacer de la información,
los datos, cómo los transforma, cómo los almacena, cómo los identifica. Y de ahí en adelante vamos generando información, información que sirve para la toma de decisiones, las decisiones como tal que lleva a ejecutar ciertas acciones, ¿verdad? De manera que por ahí es donde vamos caminando y cómo ha ido evolucionando la tecnología en cuanto al tratamiento de la información. Pero lógicamente, pues, eso tiene ciertas implicaciones. Ahora, ¿qué es eso realmente? Porque el punto es nosotros vamos en esta asignatura, auditoría de sistemas, vamos a tratar de hacer una aproximación, y perdone que lo diga así, una aproximación a lo que es tecnología de la información para tener una idea de qué es lo que vamos a ir a auditar. Lógicamente, para ir a auditar algo, debemos de conocer aquello. Si ustedes van a ir a auditar asientos contables, es que ustedes son expertos en operaciones, ustedes son expertos en controles, ustedes conocen a fondo el manual de organización contable de la empresa que están auditando, ustedes ya están familiarizados con el catálogo de cuentas que usa esa empresa, si es que el catálogo es propio, porque dependiendo del giro de negocio o ramo de industria, y si es una empresa privada o una empresa gubernamental o es una empresa, una entidad financiera, sobre todo las entidades financieras, su catálogo de cuentas se lo da un ente regulador. Si es una empresa gubernamental, pues bueno, hay una entidad que dice, este es el catálogo que vamos a usar y es de ahí como y si es una empresa comercial, una mercantil, una industrial, una de servicios, servicios puede ser de muchas formas. Servicio de asesoría, servicio de campañas publicitarias, servicio de transporte de bienes, transporte de personas, servicios médicos, médicos hospitalarios, una gama enorme. Todos se basan en tecnología de la información o se apoyan en tecnología de la información para poder desempeñarse como tal, ¿verdad? De manera pues que esa es la forma como lo vamos a tratar de ir visualizando, ¿verdad? Repito, la evolución de lo que es tecnología de información, después de haberse llamado procesamiento electrónico de datos, se pasó a llamar informática. Informática. Y la informática ya fue concebida como un conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras. La informática es una ciencia de la computación que se encarga del tratamiento y estudio racional de la información. Ciencia de la computación que se encarga del tratamiento y estudio racional de la información. También habíamos dicho, es un conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadora. Y es que déjenme comentarles, ya cuando hablamos de informática, ya la programación de las computadoras ya no se hace como se hacía en el procesamiento electrónico de datos. Procedimiento electrónico de datos eran tableros y cables y se cableaba de un modo a otro y así se conformaba lo que después llamamos programas o lenguajes de programación de computadoras. En esta época ya existen diferentes lenguajes de programación. Hay algunos lenguajes de programación que son estrictamente comerciales, o mejor dicho, su vocación es para aplicaciones comerciales. Hay lenguajes de programación
que están diseñados para aplicaciones científicas, para cálculos, para pronóstico del tiempo, para investigación espacial. Pero lógicamente eso es posible porque ya los computadores pueden almacenar una cantidad enorme de información, de instrucciones que se le dan un cierto lenguaje, y hay cantidad de lenguajes de programación. Hoy día, más que nunca. Claro, cuando aparece la informática y los lenguajes de programación que aparecieron en esa época, duraban 15, 7, 10 años, 15 años. Bueno, actualmente, y con el advenimiento del año 2000, hubo un par de lenguajes de programación de computadores que están siendo tan utilizados en el mundo que se quedaron para siempre. Se quedaron para siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tanta la programación que hay escrita en esos lenguajes que cambiarla sería cuesta arriba. Y uno de ellos es lo que se llamó COBOL, Common Oriented Business Operation Language, en Europa, en Asia, en Norteamérica, en el Canadá, en Sudamérica, en México. Hay una cantidad enorme de programas de computador en empresas mercantiles o comerciales escritos en COBOL. Y eso en el ámbito comercial, pero en el ámbito científico había un lenguaje que se conocía como Fortran, que es la abreviatura de Formula Translator, y se conocía como Fortran 77 porque apareció en 1977. Señores, con el advenimiento del año 2000, un evento que para ustedes es algo así como que, ¿y eso qué será? COBOL y Fortran fueron declarados NEP Language, Not Ending Program. Nunca van a desaparecer. Y entonces tenemos la versión, hoy le llaman COBOL 2000, Fortran 2000. Con la esperanza de que estos lenguajes de programación no tengan problema con el advenimiento del siguiente milenio. Son 1000 años. Y si logran sobrevivir 1000 años, bueno, ya lo sobrevivieron como 50, porque vienen de los 50 a 60, ¿verdad? Excepto el Fortran, que es más nuevo, viene de los 70. Si logran sobrevivir un milenio, entonces yo creo que ya con eso es suficiente, ¿verdad? Porque para entonces la forma de hacer las cosas debe haber cambiado enorme. Y ya no habría mayor problema en eso. Déjenme ver qué pasó con si puedo averiguar qué pasó con mi aplicación que estaba cargando. Porque ya no apareció esta cosa, ¿verdad? Y debió haber cargado hace rato. Ok. Pero no aparece. No aparece. Ok. Por alguna razón no aparece nuestra presentación aún. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No debería de estar. Y déjeme ver si la puedo ubicar. No. No, esto no es. Esto no es. No. Sí, pero esta no es esta la presentación que queremos ver, jóvenes. Este es el material antiguo. ¡Qué barbaridad!
Qué barbaridad, porque ya pasó bastante tiempo para que esto pueda estar... eh, déjenme ver si puedo hacer algo un momentito, por favor, porque esto debe haber... debió haber cargado hace rato y no me aparece. Este, no. No. Esto no. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo, aunque aunque lo forcemos de alguna manera. Vamos a ver. Vamos a pedir que se cargue, a ver si hoy aparece. Para mientras vamos a tratar de avanzar, está tratando de cargar, ¿verdad? No importa. Como estamos aquí un poquito diferente, quiero decirles que sobre lo que estamos, los conceptos que estamos hablando, estoy tratando de planteárselos. Yo tenía por aquí un material para poderlo eh, a, a, podérselos mostrar, que sale más fácil. Entonces, pero mientras eso está disponible y lo que estamos hablando, si es... si les queda por ahí alguna duda o alguna inquietud, por favor interrúmpame, no tengan pena, vamos a tratar de abordarlo y tratar de clarificarlo para que sus conceptualizaciones estén completas o estén más cercanas de lo que ustedes esperan. El punto es que vamos a hablar de algunos conceptos que probablemente van a resultar un tanto, tal vez novedosos para algunos de ustedes, novedosos en el sentido de que ya los conocían, pero los tenían por ahí guardaditos y de repente vamos a poder hacer un refresh y poderlos traer, porque algunas de las cosas que vamos a abordar las vamos a necesitar en nuestro próximo laboratorio, que va a ser para ustedes el 5 eh, el 5 de febrero. Es decir, hoy es 22 y 7, 29. El sábado posterior al 29 es 5 de febrero. Bien, estaba hablando yo de que si teníamos EDP, teníamos informática, teníamos tecnología. Hoy hemos oído también unos conceptos como TICs, tecnologías de la información y la comunicación. Y cuando hablamos de tecnología de la información y la comunicación, resulta que una parte importante es que ya la información no solo se almacena en los computadores, ¿verdad? Y está ahí guardada. Originalmente en cintas magnéticas, en discos magnéticos. Hoy nos hablan de unos discos de estado sólido, pero nos hablan también de discos externos. Y cuando hablamos de discos externos, generalmente las personas dicen, mira, aquí te traigo el archivo, te lo traigo en esta USB.
Resulta que es un dispositivo chiquito, ¿verdad? Que se conecta a la computadora a través de un puerto del tipo USB. Y le hemos llamado al dispositivo USB, aunque en realidad USB solamente es el puerto que se conecta a la computadora. El dispositivo en sí es un disco externo de estado sólido. Y originalmente estos dispositivos eran de capacidad bien limitada. Hoy da gusto, pero la capacidad que tienen de poder almacenar una cantidad enorme de información. Claro, esa forma de comunicar la información es un poco tranquilona porque físicamente alguien se tiene que desplazar con el dispositivo hacia el otro punto y ya no más. Eh, Hace rato que se ocupa las redes de teleproceso, originalmente así se le llamaron, redes de teleproceso, porque para comunicarse de un punto a otro, un computador con una terminal, se necesitaba una línea telefónica física. Eso sigue existiendo. Y los expertos, algunos expertos en seguridad, defienden que tenga que ser una línea electrónica física, independientemente si esta línea de comunicación es cobre o es otro material o es luz, porque hoy se habla de redes de fibra óptica, que lo que transmiten es luz. Lógicamente, la velocidad a la que puede transmitir información una línea de cobre es una, muy tranquila, por rápida que sea. Pero la velocidad a la que puede transmitir la fibra óptica es la velocidad de la luz. Y ustedes saben, si hubiera equipos que poner en ambos extremos de la red o de la línea para poder impulsar la información del punto A al punto B o viceversa o en ambos sentidos, la información podría estar viajando a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Por el momento no conocemos que hay equipos con esas características. Hay equipos que pueden transmitir a 10 gigabit, a 100 gigabit, que es una cosa horriblemente rápida. Y por supuesto, se imaginarán que los equipos esos son también cariñosos, cariñosos. Aquí en Centroamérica, les puedo decir mi experiencia personal, he visto equipos que sirven para transmitir a través de fibra óptica hasta velocidades enormemente altas, 10 gigabit. Aquí en Centroamérica, el Caribe, no he visto que estén instalados equipos de mayor velocidad. ¿Sí? No. Pero ya 10 gigabit, si usted se pone a pensar la cantidad de datos que transmite a la velocidad que transmite, pues es sorprendente. De manera pues que se nos habla de TIC, T-I-C, apóstrofo S, porque el singular es TIC, tecnología de la información y la comunicación, pero en general decimos tecnología de la información y las comunicaciones, ¿verdad? Y eso lo podemos ver todos ustedes, me imagino, jóvenes, andan para arriba y para abajo y andan con su smartphone. Y llegan a algún lugar, generalmente hace uno una paradita por un momento en algún lugar de esos donde venden comidita, ¿verdad? Porque de vez en cuando, de cuando en vez, aunque sea un par de veces al día, ojalá fueran 3, nos da apetito y queremos comer. Pero observen, la gente llega a los lugares de venta de comida y se sienta. Cuando se acercan a atenderlo, no pregunta por el menú. No, eso del menú después. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Todo el mundo quiere la clave para conectarse a la red porque ahí hay una red Wi-Fi. Yo no sé si por usar la red Wi-Fi, porque necesitan algo muy urgente que comunicarse, o sencillamente por vanidad humana, ¿verdad? Que los vean, que andan con un smartphone de 4, 5, 6, 8 cámaras, a ver cuántas cámaras. Pues ya no, yo no sé qué de esas cosas. A mí esa tecnología ya
demasiado, ¿verdad? Yo llegué hasta las 4 cámaras, de ahí para que haya más de 4 cámaras ya los... Y entonces estos smartphones, estos dispositivos, repito, sirven enormemente. La gran mayoría, y se dice que aproximadamente el 80% de los propietarios de estos dispositivos lo usa un 5% para hablar por teléfono. Y el otro 95% están bien entretenidos, están jugando, están chateando, están mandando mensajitos, están recibiendo mensajitos, están viendo videos, están, por supuesto, hay quienes lo aprovechan para tomarse fotografías sin ver las fotografías y salen muy bonitas. Bueno, eso de bonitas depende, ¿verdad? De qué tan. Pero si se toma un paisaje, un amanecer o tomó algo otro, o algo otro objetivo, ¿verdad? Pero eso es la tecnología de lo que se ambienta hoy, tecnología de la información y la comunicación, independientemente si es tecnología de información, de digitalización, porque hoy resulta que con lo de la digitalización se usa mucho, se estila mucho lo que se da a llamar código de barras. Pero los códigos de barra originalmente eran unidimensionales. Si usted ve un recibo de servicios generales, telefonía, luz eléctrica, agua potable, en alguna parte del recibo como tal tiene una serie de manchitas como una barra, una más negrita, una menos negrita. Eso es código de barras unidimensional. Pero resulta que hay bidimensional y multidimensional. Y lo que pasa es que nos guardaron el nombrecito de código de barra y hoy nos dice, usa el código QR. QR. Ya el QR es como una figura que no se entiende qué es la figura, pero todo el mundo muy feliz, ¿verdad? Y pone el aparatito enfrente para que lean el código QR, para que le lean el código QR. Y qué chivo, ¿no? Todo eso parece como que fuera magia. No, señores, no es magia. No es magia en absoluto. Todo ese campo de acción donde tiene que trabajar el auditor de sistemas. Ahora, ¿cómo auditamos eso? ¿Qué tenemos que aprender para poder auditar eso? Definitivamente, vamos un poquito más allá de las TIC, porque las TIC, que son tecnologías de la información y comunicación, son herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. De manera que por ahí anda la situación, ¿verdad? Y esas son las famosas TIC. Claro, cuando hablamos de los computadores, tendría que decirles, mire, hay una cantidad enorme de computadores. Nuestro medio, nuestro país, Centroamérica y el Caribe. En un momento dado, estuvo atendida por diversas fabricantes de computadores. Pero como todos sabemos, en este ámbito y en cualquiera, la competencia es feroz. Entonces llegó un momento en que muchas de las marcas o los fabricantes de computadores como NCR, como Burroughs, como Hewlett Packard, Data Control, desaparecieron del medio y desaparecieron totalmente del medio. Y se quedó algunos fabricantes de los computadores grandes utilizados en las empresas. Lo que nosotros conocemos de nuestro medio es la famosa marca esta IBM. Aunque IBM como tal
ya no está de primera mano en todo Centroamérica y el Caribe desde 1991. IBM consideró allá por, no sé si la década del 80 tuvo algo que ver o la situación mundial, pero la década del 80 en Centroamérica fue particularmente especial. Entonces, IBM o International Business Machine, que por cierto, International Business Machine había sido creada en 1935 cuando Herman Hollerith le compraron la empresa. Y en ese momento las inversiones eran de tal magnitud enorme y los computadores costaban tanto dinero y eran tan exigentes los requisitos para poder adquirirlo, podérselo vender a un determinado país, poderlo instalar, poderlo operar, que el señor Watson en el discurso inaugural de IBM en los Estados Unidos se echa un discursazo enorme y en el medio del discursazo él afirma: no hay en el mundo empresa que pueda comprarse 2 computadores. Esa era la visualización de 1935. Claro, ustedes saben el resto. En nuestro medio, El Salvador, conozco empresas que tienen 10, 14 computadores centrales. No hablo de las PC. PCs en empresitas medias, estamos hablando de 2.000, 3.000, 5.000 PCs, y las PCs se ocupan tanto como computadora personal para ciertos propósitos en una oficina, como que también como terminal del computador central, en donde residen los programas principales y las aplicaciones principales y las bases de datos. Pero resulta que en 1991 dice IBM, Centroamérica y el Caribe no me interesa, no es una zona geográfica en el mundo que me llame la atención para hacer negocios, y entonces se retira de estar en primer plano. Claro, permite que inversionistas privados, locales, tomen las riendas, pero entonces IBM se queda como un socio, solamente con el 49% del capital accionario de la nueva empresa, y el 51% lo aportan inversionistas privados, locales, y se constituye lo que le llaman GBM, que significa General Business Machine. General Business Machine. Y eso permite que nos mantengamos, ¿verdad? Si no, nosotros como paisitos que no tenemos mayor capacidad, ni tecnológica, ni económica, ni cosas por el estilo. Y Eureka, al fin apareció la presentación. ¡Qué barbaridad más bárbara! Bueno, jóvenes, hemos estado hablando aquí, la voy pasando rápido, lo que ya abordé con ustedes, sin que me detengan en algo de eso, díganmelo por favor. Pero aquí tienen una imagen de lo que les comentaba hace un rato de la tarjeta perforada, la IBM 5081. Era un pedazo de cartulina del tamaño de un billete de dólar, ¿sí? Y eso viene de principios del siglo pasado, 1901, 1903. Quien desarrolló este concepto fue Herman Hollerith, y él se queda con la empresa, tuvo mucho éxito, hizo mucha plata, hasta más o menos 1935, cuando le vende la empresa Hollerith a lo que se pasó a llamar IBM, ¿verdad? Muchos usos, emitían recibos, ahí están viendo certificados, ¿verdad? Definitivamente. Aquí tienen una imagen de una estación de perforación de las tarjetas, que era
La tipa tenía el cargo, la que están viendo, le llaman key puncher, perforista, y la máquina es una máquina lógicamente IBM, que servía para almacenar información en tarjeta perforada. Luego aparecen los computadores, ya no son electromecánicos, ya son electrónicos. Aparece el concepto de informática, aparece hoy sí los centros de cómputo con House Center. De estos existen muchos en nuestro medio. Por supuesto, unidad lectora grabadora de cintas magnéticas como esto ya no se usa, estos dispositivos ya no existen, ¿verdad? Hubo muchos dispositivos después de eso. A las TIC, ya hablamos de las TIC, estamos hablando de IBM. IBM produce un computador de los últimos que ha producido para países pequeñitos como nuestro y le llama el IBM Advanced System 400 o AS400. Así se llamó durante un montón de tiempo. Después le llamaron E-Series, hoy le llaman P-Series, pero sigue existiendo. Ahí tienen uno de los P-Series, que es cosa seria, ¿verdad? Y de esto no he visto ninguno aquí. Ninguno. Cuesta plata, mucha plata, y son para empresas que tienen ya un volumen de negocio y de transacciones ya muy fuerte. Ahí tiene, jóvenes, una pantalla de un AS400 trabajando y el operador del computador está monitoreando qué tantos trabajos está ejecutando concurrentemente en el computador. Ustedes saben, es un concepto que lo conocen porque tienen PCs, computadoras personales, el famoso multitasking. Y hablaba yo de transformación digital hace un rato. En eso creo que estábamos. Cuando empecé a hablar que en 1991 se da esa transformación. Entonces tenemos que ver algo. Si vamos a hablar de transformación digital y tenemos que ir a los orígenes, tenemos que saber que la información básica de almacenamiento de la información se llama byte. Claro, nosotros le decimos byte. En los lugares donde hablan español, no le dicen byte, le dicen octeto, ¿verdad? Byte es la unidad de información de base utilizada en computación y en telecomunicaciones y está compuesta por un conjunto ordenado de 8 bits, por lo que en español también se denomina octeto. 8 bits. En informática y otras disciplinas, bit es la unidad mínima de información que puede tener solo dos valores, 0 y 1, ¿verdad? De manera que vamos a ver, así tenemos suerte aquí y podemos ahondar un poquito sobre lo que es el byte. Déjenme ver de poder, pónganmele atención por favor a este video, nos estaba haciendo falta. Qué bueno que ya lo tenemos. Todos los días podemos escribir código en diferentes lenguajes de programación.
Bien, jóvenes, en el video nos han explicado un poquito lo que es un byte. Y el video se queda corto en cuanto a magnitud, porque nos llegó a explicar hasta el concepto de megabyte. Megabyte, pero hace un momento les decía yo a ustedes, en sus teléfonos celulares ya no se habla de megabytes de memoria para almacenamiento, sino que ya les hablan de gigabit. Gigabit es otra cosa, ¿verdad? De manera pues que vamos a tratar de ir entrando en estos conceptos poco a poquito, que yo sé que ustedes los conocen, pero como vamos a hacer ejercicios, creí conveniente ayudarles a recordarlos y a mantenerlos presentes con sus nombres y apellidos, los conceptos. Porque cuando llegue el momento de hacer los ejercicios, pues hay que hacerlos tal cual, como deben ser, ¿verdad? Ya como auditor de sistemas. Y es que este es el punto. La auditoría de sistemas audita sistemas de información. No audita catálogo de cuentas, no audita cientos contables en papel y a ver si usaron el concepto y si no se saltaron el número de comprobante y si la suma de los parciales es igual a los totales y si la suma de los cargos es igual. No, eso está bien para la auditoría operacional, sigue siendo válido, es muy importante, pero dice el auditor jefe, esto es lo que me están dando, y yo aquí veo los papeles y aquí veo los estados financieros que produjo el centro de cómputo de la empresa. ¿Y cómo sé que la información que está almacenada en el computador, si es necesario repetir este proceso y volver a producir los estados financieros, me va a producir las mismas cifras? Necesito un auditor de sistema que conozca de eso y que vaya y que haga la auditoría. Así es que de eso se trata, jóvenes. ¿Ok? Y por supuesto, ya habíamos dicho hace un momento que todo esto si en el video de los bytes nos explican que esto funciona con ceros y unos, resulta que esa es la forma de interpretar gráficamente, ¿verdad? Porque es una interpretación gráfica eso que nos ponen de 0 y 1. ¿Y qué es lo que significa? Un 0 nos están queriendo decir, mire, no hubo presencia de pulso eléctrico. Y un 1, sí, hubo presencia de un pulso eléctrico. Entonces la combinación de pulso eléctrico, no pulso eléctrico, y cómo se almacena eso en la memoria del computador, en los diferentes dispositivos de memoria del computador, es cómo se guarda la información. Así se guarda la información. Ahora, ¿cómo llegar hasta ahí? Y si hablamos de ceros y unos, probablemente tenemos que hablar de sistemas numéricos. Y cuando hablamos de sistemas numéricos, señores, ustedes se acuerdan, conocen, son expertazos, saben cómo se usa el sistema numérico decimal. Aunque yo veo muchas veces que alguien tiene que hacer una sumita de algunas cositas que acaba de comprar y dice al celular, a la calculadora del celular, porque mentalmente, no, eso no. Y eso es el sistema numérico decimal. ¿Y qué tal si se trata del binario? ¿Qué tal si se trata de un sistema por ahí medio raro que alguien se inventó que le llamó sistema octal? O o peor aún, un sistema hexadecimal, sistema numérico hexadecimal. Así que le vamos a echar un ojo a esto para que vayamos recordando estos aspectos. Póngamele atención, por favor, a este video. Y en el video previo no les dije, mire, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágala.
Yo entiendo que todos los que están conectados, los 11 que son ustedes, los 11 del grupo, están atentos. Si no hicieron ninguna pregunta en el video anterior, era porque todo estaba tan fácil, tan conocido, tan elemental, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de este nuevo video, probablemente surjan ahí algunas cuestiones que quisieran un poquito de aclaración. Así que vamos a entrar a este video, ¿de acuerdo? Pongan atención, no pierdan de vista que su laboratorio evaluado el 5 de febrero va a involucrar estos conceptos. Por fin llegamos a digital ya de verdad, real. No se ve ni se escucha, Lick.
Ok, jóvenes. Ahí tienen ya una explicación un poquito más amplia. Sistema numérico decimal, dice el profe ahí de los humanos, el sistema numérico binario de la máquina, porque nos sirve para representar la ausencia o la presencia de un pulso eléctrico dentro del computador. Y el tercero es el hexadecimal. ¿Por qué varios sistemas numéricos? Porque cada sistema numérico, no estoy hablando de la cantidad de caracteres que tiene, ni de las bases. Ya dijimos, el decimal tiene una base 10, el binario tiene una base 2, el hexadecimal tiene una base 16. El punto es que con el sistema decimal podemos hacer muchas cosas, pero tiene ciertas limitantes. El sistema binario nos sirve para cierto propósito, pero tiene muchísima más limitante que el decimal incluso. Entonces, el hexadecimal nos viene a resolver esos problemas. Espero no les haya parecido cuesta arriba. La explicación que dio el profesor es bastante comprensible y eso nos puede servir para ir visualizando, por ejemplo, al terminar este laboratorio, ustedes podrían ir al aula digital. Tal vez hoy no, porque tienen cosas que hacer y más tarde a las 6:30 tenemos nuestra clase. En la clase vamos a abordar un poquito más de material, no se preocupen. Hay bastante. Ojalá alcancemos a cubrir todo el material en el transcurso del ciclo. Pero lo importante es que vamos a ir desde el inicio asimilando, porque tratando de interpretar, comprender, cuestionar, para que cuando tengamos que desarrollar los ejercicios no tengamos ningún clavo, ¿verdad? Y esto de los sistemas numéricos parece que es de las cosas, como decía yo hace un momento, que nosotros vemos cosas que suceden y parece que es magia. No, eso no existe. Eso no existe. Claro, ¿qué van a ir a auditar ustedes? Supónganse que van a ir a auditar una red. Los enlaces de la red, y cada enlace tiene una dirección que le llaman dirección IP. Y eso, dependiendo si está en versión 4, en versión 6, pero el código de la dirección de cada enlace está en hexadecimal. Y ustedes tienen que comprobar que eso es correcto, que no hay una colusión en los códigos de los enlaces, y así un montón de aspectos que hay que ir a auditar. Así que reitero, si tienen alguna objeción, con todo gusto, estoy para atenderles. Tuve un par de mensajes, 2 alumnos que manifestaron, no miraban el video, no lo escuchaban. A ambos les pedí, por favor, sálgase de la sesión, vuelva a entrar y espero que lo hayan logrado. Si no lo lograron y se volvieron a salir y volvieron a entrar tercera vez, espero que hoy ya estén en sesión. De hecho, en sesión están, porque están 11 conectados, ¿verdad? Pero también déjenme decirle, este laboratorio o clase, como quieran llamarle, se está grabando. Al final se va a subir la grabación a la plataforma y yo les voy a comunicar en el aula digital el enlace de esta actividad donde está el video. Y ahí está el video con audio, con sonido, con imágenes, con lo que ustedes han manifestado. Aunque hasta el momento muy pocos de ustedes se han manifestado verbalmente. Sí, varios han escrito por el chat, que es una forma válida. Pero si quieren mencionar algo, pues con todo gusto. Les escucho. Así que es el momento. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adelante.
Yo escucho. Cualquiera de ustedes que quiera hacerlo, no se preocupe. Solo levante la mano, hay un icono por ahí para hacer eso y le prestamos la guitarra para que plantee su inquietud, su comentario o su consulta. Adelante. De las señoritas está Adriana Lorena, Alejandra Janet, está Catherine Yamilet, está Patricia Raquel. De los jóvenes está Helio Alexis, Francisco Heriberto, Jonathan Edgardo, Marvin Alberto, Pedro Saúl, Samuel Josué. Déjeme decirle que me ha llamado mucho la atención el primer ciclo en muchos ciclos en donde los hombres son más que las mujeres. Normalmente, en todos los ciclos, siempre, en todas las asignaturas, siempre hay más mujeres que hombres. Pero hoy, como que se quisieron quitar el mote de los caballeros de que son especie en peligro de extinción, se hicieron presentes, ¿verdad? Felicitaciones por ello. Así que los caballeros también pueden hablar, no crean que solo por elemental cortesía que hablen las damas. No, también ustedes pueden participar. Si alguien quiere comentar algo, por favor, es el momento, proceda. Bueno, parece que no por el momento, ¿verdad? Tratando de hacer un repaso sobre lo que acabamos de ver en los dos videos. Aquí tienen esta lámina y he hablado sobre el sistema de numeración decimal. Y ya repite lo que dijo el profesor, es español, ¿verdad? Utilizamos 10 dígitos. Agrupamos de 10 en 10. Quiere decir que los primeros 10 son las unidades. Después vienen las decenas. Después vienen las centenas. Después vienen las unidades de millar. Después vienen las unidades de millón y así sucesivamente. Siempre en todo sistema numérico. Voy a decir un dígito porque el profesor ocupó la palabra dígito, que en el hexadecimal vemos que hay una combinación de dígitos y letras. Pero él da muy dado a lo tecnológico, son dígitos, las letras son dígitos. Bueno, si estamos en este ámbito, ni modo, son dígitos. Pero hay que tener en cuenta que tenemos toda una escuela previa que nos hicieron la diferenciación. Bueno, primero solo nos enseñaron el sistema decimal, algo que ustedes dominan hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? Multiplican, restan, dividen, pero que da maravilla, así mentalmente, ¿verdad? Sin embargo, fíjense las aplicaciones o a alguien cómo se le ocurre que pueden ser las aplicaciones, porque si ustedes observan, en las placas de los automóviles en El Salvador, anteriormente se usaban 6 dígitos, de manera que había 3 dígitos y 3 dígitos. Pero hubo un momento en que los números llegaban a 9.999, 999, y empezaron a decir, mire, ¿cómo van a resolver ese problema? Y la gente que le gusta salir en los medios todos los días, le vamos a agregar una letra. Claro, en otros países vemos que las placas tienen una connotación diferente, una nomenclatura diferente. Después vimos que ya cuando llegó el momento que algunos vehículos tenían un dígito o dígitos y letras, pero resultó que algunos vehículos tenían más de una letra en las placas. Y entonces alguien salió ahí dando la explicación en los medios. Es que están en hexadecimal. A mí me llamó la atención esa explicación, no por la explicación en sí, ¿verdad? Sino por la forma en que se daba la explicación, como queriéndonos decir, yo sé qué es eso,
ustedes, bueno, que Dios los bendiga. No, no se trata de eso, ¿verdad? Pero independientemente de eso, apartemos eso, quedémonos nosotros en nuestra actividad, auditoría de sistemas. Vamos a aprender a hacer auditoría de sistemas. Ya ustedes ya saben cómo hacer auditoría, o sea, eso no hay que explicárselos. Ya saben cuáles características que tiene que tener un auditor. Pues hoy resulta que para que sean auditores de sistemas tienen que ser especialistas en tecnología de la información. Les tiene que gustar. Y no se preocupen. No voy a preguntar a quién le gusta o a quién no le gusta. Así, una pregunta tan... Sino que mejor les voy a dar la oportunidad de que mediante los laboratorios que realicen demuestren que les gusta eso de la tecnología y la información, y para lo cual ponen atención a todas las actividades, a todo el material, y luego al momento que se les pide que usen los conceptos, los usan con total soltura, ¿verdad? Así es que, pero eso tranquilo, eso va a comenzar allá por ¿cuándo? 5 de febrero dijimos, va, 5 de febrero. Ok, aquí tienen otra representación gráfica de cómo en el sistema numérico un dígito tiene dos valores. Un valor absoluto, que es el que representa en sí mismo, y un valor relativo, que es el que representa dependiendo de la posición que esté dentro de la cifra. Y ahí lo pueden ver, ¿verdad? Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. Perdón, este último debiera de leerse centena de millar, porque es unidad, decena, centena, unidad, decena, centena. Ahí hay un lapsus. Pero bueno, dicen que el sombrero de quién no importa, sino que lo que importa es la intención, ¿verdad? Ok, bien. Aquí lo tienen de nuevo. En números de 9 cifras, esta es la manera como se ordena. Miren, unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón, centena de millón, es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Claro, esto es en el sistema numérico decimal, ¿verdad? Y el valor relativo es posicional, porque el valor de cada cifra en un número depende del lugar que ocupe en la misma. Por ejemplo, en el número 370.241, por lo visto este ejemplo está hecho en España, porque ellos, dice, la cifra 2 ocupa el lugar de las centenas, por lo tanto, 2 centenas. 2 centenas es igual a 20 decenas. 20 decenas es igual a 200 unidades. Y así sucesivamente. Y luego tenemos, para refrescar, cuando hablamos de las bases del sistema numérico decimal en la notación decimal, cuya base es 10, ¿verdad? Dice, al primero corresponde el lugar de las unidades, el dígito se multiplica por 10 a la 0. No tengo ni que mencionarle, porque ustedes son expertos en eso, toda base elevada al exponente de 0 es igual a la unidad. 1 es igual a 10 a la 0. 10 a la 0 implica 1. 10 a la 1 implica 10. 10 a la 2. ¿Qué es lo que nos acaban de explicar en el video, verdad? Así que aquí no hay ningún misterio. No hay ninguna novedad. No les estoy enseñando nada nuevo. Solo les estoy ayudando a recordar conceptos, porque de manejarlo, yo sé que lo manejan y lo manejan muy bien. De hecho, sí vamos a hacer alguna practiquita de esto que tiene que ver el sistema numérico decimal, pero no me interesa tanto eso como si el sistema numérico hexadecimal. Porque cuando vayan a hacer auditoría del hardware o cuando vayan a hacer auditoría de software, dependiendo del lenguaje de programación, entonces, ¿qué dirección de memoria han reservado para una rutina en el programa? ¿O qué es lo que están haciendo? Ahí sí van a necesitar ubicarse con direcciones hexadecimales en la memoria del computador. Entonces, jóvenes, de nuevo,
Estamos hablando de una especialización tecnológica. Todo lo que han aprendido de auditoría sigue siendo válido. Que hay que ser independiente, que hay que ser discreto, todo eso sigue siendo válido. Pero además, y ese es el elemento diferenciador, ¿verdad? Tecnología. Sistema binario, lo de siempre, funciona, o sistema base 2, es un sistema que solo usa dos dígitos, el 0 y el 1, nada más, 0 y 1. Las computadoras funcionan por medio de un sistema binario, internamente lo que es ceros y unos, a través del reconocimiento de ausencia o presencia de pulso eléctrico. Y ojo, así como va la tecnología evolucionando, déjenme decirles que esto ya no es totalmente cierto. Perdón, es cierto, pero resulta que como hay gente que pasa ahí y no tiene nada que hacer y entonces pasa inventando nuevas formas de hacer las cosas o nuevas tecnologías, entonces hoy nos hablan de la computación cuántica. Y hay computadoras cuánticas ya en uso. Eso es otra cosa. Otra cosa. Resulta que en la computación cuántica se dice que un bit puede tener valor de 0 y 1 al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Al mismo tiempo. ¿O es que será que las unidades de tiempo están medidas en unas escalas de tiempo tan pequeñas que nosotros no somos capaces de diferenciarlas? Claro, cuando hablamos de medir el tiempo, sobre todo ustedes jóvenes que les gustan mucho los deportes, no sé qué les entusiasma más, ¿verdad? Pero hablemos de deportes donde los tiempos se miden así con cronómetro. Actividad de pista y campo. Correr, ¿verdad? Entonces, dice, mire, 100 metros plano, 100 metros con valla, 400 metros con relevo. ¿Y qué tan rápido se hace y quién gana? Y cuando vemos los resultados, resulta que nos miden el tiempo en minutos, segundos y décimas de segundo. Pero resulta que las décimas de segundo, hablando de las velocidades a las que operan los computadores actuales, es una enorme cantidad de tiempo, demasiado tiempo. Estoy hablando de décimas de segundo. Hoy se habla a las velocidades internas de los computadores, se hablan de 1000 millonésimas de segundo. Una 1000 millonésima de segundo es una unidad de tiempo muy pequeña. De manera que cuando hablamos de décimas de segundo, estamos hablando de una cosa, pero que despreciablemente lenta. Sin embargo, yo sé que la mayoría de ustedes serían capaces, los chicos y las chicas, de correr por lo menos 100 metros planos ¿en cuánto? 50 segundos. Más o menos la velocidad que desarrolla un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? La última vez que hubo Juegos Centroamericanos aquí en el país, vino una mexicana que era precisamente de esas velocistas, y resulta que ganó la medalla de oro. Ganó la medalla de oro porque ella fue la que ganó. Punto. En los 100 metros planos. 48 segundos. Cuando llega a su país, riéndose en cámaras, que había hecho el peor de sus tiempos. Se había tardado enorme, pero aún así ganó la medalla de oro. Había hecho 48 segundos. Yo entiendo que ustedes son capaces de hacer los 100 metros por plano en no más de 40 segundos, ¿verdad? Pero bueno, eso dejémoslo para después, cuando haya oportunidad de comprobarlo. ¿Cómo funciona el sistema binario?
El sistema binario se basa en la representación de cantidades utilizando los números 0 y 1. Por tanto, su base es 2, que es el número de dígitos que tiene un sistema. Cada dígito en este sistema se llama bit. Estos números empiezan por el 0 y después el 1, y ahora tendríamos que pasar al siguiente número, que ya sería de 2 cifras, porque no hay más números binarios en una sola cifra, 0 y 1. El siguiente número binario, por lo tanto, sería combinar el 1 con el 0, es decir, 10. El siguiente número sería el 11. Hechas todas las combinaciones posibles de números binarios, ya no tenemos más combinaciones, por lo que construimos las 3 cifras y así sucesivamente. Pongan atención, por favor, a los sistemas numéricos porque les van a ser de gran utilidad. Y como estamos hablando que les van a ser de gran utilidad, en esta lámina tienen las reglas para la suma binaria, la resta binaria, la multiplicación binaria. En binario, las sumas binarias se definen así. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 1 más 1, 0. Y acarreo de 1. Lo que estamos repasando es el léxico, porque las reglas ya se las pueden ustedes, ¿verdad? Ahora, la resta es sencilla también. 0 menos 0, 0. 0 menos 1 es 1 con acarreo de 1. 1 menos 0 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Nada tan sencillo como eso. Vamos a la multiplicación binaria. Y tiene mucha similitud con la multiplicación en decimal, ¿verdad? 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Ningún misterio. Ningún misterio. O sea que ahorita ustedes están listos como para poder hacer en un laboratorio una suma binaria, una resta binaria, una multiplicación binaria. Claro, en el video vimos ejemplos de suma, no, de resta, no, de multiplicación tampoco. Vimos de cómo se van constituyendo las magnitudes, pero no operaciones como tal. Así que pongan atención, porque a lo mejor les va a tocar hacer alguna sumita o alguna resta o alguna multiplicación binaria. Si les damos un número binario de suma, por ejemplo, a 2 sumandos, y cada sumando con 4 posiciones. Pero si ustedes tienen claras las reglas de la suma binaria, tranquilo, no pasa nada. La resta, igual. La multiplicación, sencillo, ¿verdad? Pero, déjenme ver si tenemos algo más que eso. Porque también nos hablaron del hexadecimal. 16 dígitos, o 16 números, o 16 caracteres, como le quieren llamar. Igual que en el sistema decimal, cada vez que teníamos 10 unidades de un determinado nivel, obteníamos una unidad de nivel superior. 10 unidades, una decena, 10 decenas, una centena, y así sucesivamente. Hexadecimal. Fíjese bien, hexadecimal. En hexadecimal, el hexadecimal es muy utilizado en informática porque simplifica la impresión binaria de los objetos. Los computadores suelen utilizar el byte u octeto como unidad básica de memoria, y debido a que un byte representa 28 valores posibles, y esto puede representarse que, como según el teorema general de la numeración posicional, equivale al número de envases 16, ¿verdad? 2 dígitos hexadecimales corresponden exactamente, permiten representar la misma línea de enteros a un byte. El sistema hexadecimal es muy importante en el manejo digital de los colores. Y ojo,
aquí pasamos a otro aspecto. ¿Para qué usan los sistemas numéricos? Hexadecimal. Fíjense, y nos habla el último parrafito este. Los colores primarios son el verde, rojo y azul. En la teoría del color, y dirán ustedes, mire, ¿y nosotros qué tenemos que ver con la teoría del color? Déjenme ver, se habla de RGB. Cualquier otro color, una mezcla de esos tres. Según la cantidad de cada color básico, tenemos unos colores u otros, ¿verdad? En el mundo audiovisual se utiliza el sistema RGB, esa es teoría del color, para codificar los colores que se utilizan. El sistema RGB, Red, Green, Blue, da información sobre la intensidad de cada color básico para crear el color que nos interese. La intensidad de un color varía desde 0 hasta 255. Y para no escribir muchas cifras se utiliza un sistema hexadecimal. De esta forma, a cualquier color le corresponde un código de 6 dígitos. De forma que los dos primeros corresponden a la intensidad del rojo, los dos siguientes al verde y los dos últimos en azul. Y usted dirá, mire, ¿y eso qué tiene que ver con auditoría de sistemas? Jóvenes, ustedes que son muy asiduos a usar aparatos capture electrónicos, se habrán fijado que en sus smartphones o donde tengan digamos, por ejemplo, WhatsApp le dice, mire, no tenga pena, no se preocupe, su mensaje está cifrado. Ellos le dicen encriptado. Empecemos porque usaron mal el término, ¿verdad? No estamos hablando en inglés, no estamos traduciendo, haciendo una traducción burda del inglés. Para nosotros no debemos usar la palabra encriptado, debemos usar la palabra cifrado. Sus mensajes están cifrados de extremo a extremo. El punto es que el cifrar consiste en algo así como esconder de alguna manera el mensaje, de manera que si alguien intercepta el mensaje, y eso estaba muy de moda últimamente, se estaba hablando bastante al respecto. Y hayan dado que vamos a la fiscalía, que vamos a ir a poner un aviso, que no sé qué, que a mí me hackearon mi teléfono, que a mí, ok. Y el cifrado entonces, pues, es que lo que pasa es esto. Si a usted le hackean su teléfono, primero yo les preguntaría a los 11 de ustedes, díganme uno por uno de ustedes, ¿qué antivirus anda instalado en su teléfono? ¿Qué marca? ¿Qué versión? ¿De qué fecha a qué fecha es válida la licencia del antivirus que tiene instalado en su teléfono? Y probablemente la respuesta sea silencio. Eventualmente alguien tendrá instalado un antivirus. Es más usual que lo tengan instalado en la PC. Pero en la PC, la mayoría de las veces lo tienen instalado porque ahí venía, cuando compraron la PC, ahí venía el antivirus. Ya sea que la compraron nuevecita o la compraron second hand y ahí estaba el antivirus. Sí, pero resulta que en la PC el antivirus que le viene con una licencia temporal de 30 días. Después de 30 días, el antivirus ahí está, pero no sirve para nada. Cuando usted compra una licencia de antivirus para su PC, generalmente esa licencia le dura un año. Al año tiene que volver a pagar la licencia. Y si es para el celular, igual. Pero yo veo cantidad de gente que hasta se luce, ¿verdad? Llega a un lugar o está en la calle y saca un celular de una bolsa y saca otro celular de otra bolsa y saca otro celular y te anda 2, 3 celulares y anda haciendo transacciones y transfiriendo dinero y no anda antivirus en su celular. Resulta que le pueden hackear. Entonces decía yo, en criptografía, que se usa mucho para hackear,
Y no solo para eso, pues los usos malos, los usos negros. Pero si habla de seguridad, y cuando hablamos de seguridad y hablamos de criptografía, no tiene nada de novedoso. Los faraones egipcios usaban criptografía para mandar sus mensajes, pero bajo la modalidad que sigue existiendo en criptografía, que se le llama estegnografía. Y estegnografía es en base a figuritas o dibujitos. Y ahí es donde interviene la teoría del color. Usted puede llegar a un lugar y ver un cuadro y qué bonito, el verde, el rojo y qué azul. Pero si usted no es experto en eso, usted no ve el mensaje y no lee el mensaje que está inmerso en ese gráfico. Pero el experto llega y dice, sí, este es el mensaje. Al día siguiente llega y aparentemente es el mismo cuadro, la misma figura, pero ya no es el mismo mensaje, el mensaje lo cambiaron. Y eso se ocupa mucho. Lo que pasa es que como nosotros nos limitamos a algunas actividades, ¿verdad? Porque son muchas también, ¿verdad? Entonces, no pasamos por ahí. Pero es muy utilizado. Señor auditor de sistema, va a tener que aprender un poquito sobre criptografía. Hay una cantidad de métodos de descifrar mensajes, dependiendo de los algoritmos que se utilicen, ya sea para redes inalámbricas o para redes alámbricas, o ya sea para almacenar información, o sea para transmitir información a través de un network. Señor auditor, va a tener que familiarizarse con un poquito de criptografía, un poquito, no mucho. Y para eso, necesariamente, aparte de la teoría del color, que ya la comentamos, va a tener que aprender un poquito de matemática. Porque es pura matemática, lo de la criptografía es pura matemática. Claro, ¿y cómo usa esa matemática? Mire, a través de lenguajes de programación científicos que le procesan ese tipo de algoritmos y le permiten cifrar o descifrar. Y por cierto, hay de moda un ataque cibernético que ha hecho temblar a mucha gente en Europa y el Reino Unido, los Estados Unidos también, y que le llaman ransomware. Y el ransomware es que si lo logran penetrar y logran llegar a su base de datos principal, le cifran la base de datos. El resultado es que cuando quieren acceder a los datos de la base de datos, lo que les muestran en la pantalla, nada que ver con lo que ustedes esperaban ver. ¿Por qué? Porque está cifrado. Y se sabe de casos en el Reino Unido y Europa, todavía del 2021, no digamos 2020, de 2019 para atrás, que han tenido que pagar cantidades de dinero exorbitantes al atacante para que les dé el algoritmo matemático que les permita descifrar su base de datos. Pero cuando usted tiene que pagar $100 millones para que le den un algoritmo, claro, si usted tiene disponible un equipo de auditores de sistemas, esos que son buenos y que se fajan, ¿verdad? Y que le entran con ganas. Solo lea una referencia. La Segunda Guerra Mundial, Alemania bombardeaba como le daba la gana. Bombardeaba como le daba la gana. Y a pesar de que el Reino Unido y los otros ejércitos habían logrado identificar las frecuencias en las que transmitían los mensajes a los generales alemanes y al ejército alemán, no entendían los mensajes porque estaban cifrados. Claro,
Pasaron 4 años para descifrar los mensajes. Mientras tanto, con cada bombardeo destruían ciudades enteras, hasta que lograron. En el mundo de los negocios, usted no puede estar sin una hora que no esté dando servicio, que no esté vendiendo. Es un caos. Es una cosa tremenda. Sin embargo, le repito, en el Reino Unido han tenido empresas hasta 3 días que no dan servicio porque los hackearon, les cifraron la base de datos, ya están en negociaciones, pero no concretan, no les han pagado todavía los 100 millones de dólares que les están pidiendo para que te voy a mandar el algoritmo con el que vas a poder descifrar la base de datos para que la puedas recuperar. ¿Qué pasaría con ustedes si todos ustedes que ya están por egresar, resulta que ya tienes hecho su trabajo de graduación en su PC? Y de repente un día arrancan la PC y quieren ver la tesis porque le quieren hacer un arreglito y resulta que no entienden. Están viendo lo que está escrito, pero no lo entienden en lo más mínimo. Se los cifraron, los hackearon y se los cifraron. ¿Cómo hacerlo? Es que yo tengo una copia de respaldo porque yo envié un previsor. Ah, ok. Restauré la copia de respaldo. ¿Y qué tal si la copia de respaldo estaba cifrada también? O cuando llega la copia de respaldo, se la cifra hasta que pague. Hasta que pague. Entonces va a poder tener de nuevo su tesis accesible, legible. Jóvenes, quiero preguntar algo. ¿Hay alguna objeción de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se nos salió de sesión? Que ya tenía hambre, que es la 1, ¿verdad? Pero bueno, ok. Pero los que están conectados, ojalá estén atentos también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? ¿Quiere que se le amplíe algo? ¿Quiere objetar algo de lo que se ha dicho esta mañana? Han estado muy calladitos. El otro grupo que tuvo su laboratorio, él platicó y conversó bastante. Ustedes los oigo bien calladitos, quizás porque estaban cansaditos, ¿verdad? Pero no, es importante que participen. ¿Alguien por ahí quiere comentar algo? ¿Preguntar? ¿Objetar? ¿Pedir que se aclare algo? ¿Hola? Cualquiera de los 10 que quedan, se nos fue una persona, pero hay 10 todavía, así que hay 10 de un buen número, 10. Por cierto, 10 es el número inicial del equipo 1. Sí, a última hora, entiendo, se incorporó otra persona y por eso son 11. Y está así porque cuando vayamos al centro de cómputo, a pesar de que los salones del centro de cómputo tienen capacidad para 30 personas, por las condiciones actuales que son un tanto atípicas, nos dijeron, no, en cada sesión solo puede haber 10 personas en el centro, en el salón ese del centro de cómputo. Igual por la circulación en los pasillos, ¿verdad? Porque todos entramos y salimos casi a la misma hora. ¿Alguna consulta? ¿No más? ¿Seguros? Nos queda por ahí todavía un material para continuar, pero quisiera dar el espacio para que tome la palabra o alguien tome la palabra y se manifieste. Si no es el caso, a la 1, a las 2, a las 3, entonces lo vamos a dejar acá
para darles chance de que vayan a los sagrados alimentos. Nos vemos a las 6:30. Por favor, conéctense unos 5 minutos antes para estar todos presentes. Es la clase teórica, repito. Ahí vamos a ver un montón de aspectos que van a tener después de esa clase un marco de referencia general que les va a permitir entrar al aula digital, atender el foro de bienvenida, leer el documento que les pide el foro de bienvenida, que ya está en el aula digital, y responder el foro de bienvenida. Si no hay objeciones, no hay algo más. Entonces, jóvenes, los voy a ir dejando por el momento. Muchas gracias por su tiempo, su atención, con las disculpas de cada por el inconveniente que tuvimos, pero creo que hemos cubierto el material que necesitábamos haber cubierto esta ocasión. Así es que, de nuevo, muchas gracias para todos. Que la pasen bonito. ¿De acuerdo? Los dejo en paz. Feliz tarde, Lee. Gracias. Gracias, Lee. Gracias, Lee. Gracias, Lee. A la orden.